Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy vamos a aprender a utilizar un display 7 segmentos en Arduino. Adicionalmente, en este video aprenderemos a utilizar las resistencias internas del Arduino, las resistencias que se conocen como pull-up. Entonces nos vamos a ahorrar en nuestro circuito las resistencias, por ejemplo, que le colocamos a los pulsadores, porque ya estamos usando la interna de Arduino. Adicionalmente, en este video aprenderemos una tercera cosa, que es sobre cómo evitar el antirrebote, que es un ruido provocado por pulsadores, provocados por relé, provocados por switch. Vamos a ver cómo hacer el código para evitar este problema de antirrebote de estos dispositivos. Si no has visto todos los videos de nuestro curso de Arduino, aquí te dejo un link con todos los videos que hemos preparado para ti. Adicionalmente, si estás interesado en aprender a utilizar el display 7 segmentos con otro microcontrolador, aquí te dejo el enlace de cómo programarlo con un microcontrolador PIC. Sabes que toda la información y todo el código lo puedes descargar en controlautomaticoeducacion.com, que el link te lo dejo en la descripción del video. Vamos a ver entonces cómo se programa. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a ver aquí lo que vamos a aprender en este video. Vamos a incrementar el contador con el pulsador de la izquierda y a decrementarlo con el pulsador de la derecha. Vamos entonces a aprender a utilizar este display 7 segmentos con Arduino. Vamos a ver que es una programación bastante sencilla y simples, y vamos a ver que también estos pulsadores, por ejemplo este aquí tiene una resistencia pull down y este otro pulsador de la derecha no tiene resistencias. Vamos a ver cómo se programa la resistencia pull up dentro de Arduino. Vamos a ver cómo se programa y aprendamos. Bueno amigos, estamos dentro de la página Control Automático Educación. En la entrada, display 7 segmentos, antirrebotes y resistencias pull up con Arduino. Inicialmente entonces vamos a adentrarnos en el funcionamiento de nuestro display de 7 segmentos, que es este display que tenemos aquí. En el mercado podemos encontrar dos tipos de display de 7 segmentos. Uno se conoce como el de cátodo común y el otro como el de ánodo común. Básicamente un display es un arreglo que está conformado por 8 LEDs, donde en esos 8 LEDs, como lo vemos aquí en la figura, pues van a conformar un segmento. Si vemos en la figura, solo hay 7 segmentos y es por eso que se llama display de 7 segmentos. El octavo LED únicamente se coloca aquí en el punto, entonces ese octavo LED pues también se puede colocar si deseamos colocar un punto decimal en nuestro proyecto. Vemos que el display de 7 segmentos pues tiene 10 pines, 5 pines arriba y 5 pines abajo. Cada pin está asociado con un segmento. Por decir, este pin número 4 está asociado con el segmento A. El segmento A es el segmento de arriba. Vemos A, este segmento es el B, C, D y así va. Entonces el último pin, el quinto aquí, está asociado con el segmento B. Entonces cada uno de esos pines pues tiene un nombre desde el A hasta el G. A, B, C, D, E, F, G. Y en la mitad, el pin de la mitad siempre va a ser el común. Es decir que si nuestro display es de cátodo común, aquí vemos que el de la mitad pues debe ir a tierra, porque todos los cátodos son comunes y entonces el cátodo debe ir a tierra y el resto de las patas pues deben ir conectadas al Arduino a través de una resistencia limitadora de corriente para evitar pues quemar los LEDs del display. Por otro lado, si es de ánodo común, la diferencia es que el común, que es nuevamente el del centro, ahora como es de ánodo común pues va a positivo o a VCC. Entonces, indiferente de cuál de los dos displays tenga, pues lo único que varía es la conexión al circuito electrónico, y también va a cambiar entonces la forma de programación con nuestro Arduino. Por ejemplo, si tenemos un display de 7 segmentos de cátodo común, ya sabemos que el común lo vamos a conectar a tierra, GND, y a las otras patas, al A, B, C, D, todas, pues simplemente debemos mandarle una señal de 5 voltios. O sea, si le ingresamos al Arduino Digital Write el nombre del pin y lo ponemos en alto, vamos a conseguir, por ejemplo, encender un segmento. Para el caso de que tengamos un display de 7 segmentos de ánodo común, donde el común en este caso pues debe conectarse a VCC o a 5 voltios, para encender un segmento, supongamos que queremos encender el segmento B,
pues ahora le debemos mandar una señal baja, es decir 0 voltios para poder encender ese segmento. Es decir que en Arduino vamos a colocar digital write el pin donde esté colocado por ejemplo el segmento B, y para encenderlo le debemos decir low. Entonces la lógica de programación va a cambiar si tú tienes uno de cátodo común o si tienes uno de ánodo común. Aquí vemos entonces el esquemático básico en Arduino con un display de 7 segmentos. Básicamente lo que tienes que ocupar son el puerto digital. Puedes ocupar cualquiera, en este caso del Arduino 1, cualquiera de las 14 salidas digitales. Va a ser configurado como salidas digitales para conectar el display de 7 segmentos. En este caso yo conecté este display 7 segmentos a partir del pin 2 hasta el pin número 8, donde el pin 2 entonces vemos aquí que está conectado a la pata A. Entonces el pin 2 es el A, el 3 es el B, el 4 el C y así va hasta el último que es el 8, que es el G. Pero bueno, para poder mostrar los números en el display de 7 segmentos nos tenemos que valer de unas tablas de verdad para poder mostrar el número 0, el 1, el 2, el 3. Aquí les dejé en la página las dos tablas, tanto para el display de ánodo común como para el display de cátodo común. Vamos a suponer que tenemos el display de cátodo común y queremos mostrar el número 0. Para mostrar el número 0 entonces debemos mandar esta secuencia en los puertos digitales del Arduino, es decir en G pues debemos mandar un 0, en F hasta A debemos mandar un 1. Si mandamos esa secuencia, que en hexadecimal pues ese número binario aquí en hexadecimal simplemente sería 3F. Si mandamos entonces esa secuencia aquí mandando un 0 por el G y un 1 en el resto de pines, pues aquí en el display se va a formar un 0. Entonces así por delante para todos los demás números. Aquí están todas las tablas de verdad junto con su valor equivalente en número hexadecimal. Pero ¿por qué les coloqué el número hexadecimal? Pues porque el programa que vamos a hacer lo vamos a programar con estos números hexadecimales que son mucho más fáciles de trabajar. Pero ya saben que esos números hexadecimales, por ejemplo el 06 equivale al número 1 en el cátodo, que es simplemente 00000110. Ese es el número hexadecimal que le vamos a mandar para mostrar un 1 en un display de cátodo común. Entonces para mostrar los números en el display vamos a crear un arreglo de vectores. Aquí entonces les dejé en la página los dos arreglos de vectores para cualquiera display que tú tengas, si tienes el de cátodo o el de ánodo. Entonces si tenemos el display de cátodo común, pues le ponemos un nombre al arreglo o al vector. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. En este caso yo le coloqué display 7C, que indica cátodo común. Y como va a ser un vector, en este caso es un vector que tiene 10 posiciones, o sea 10 números adentro en cada posición. Y cada posición va a corresponder a un número, o sea que la posición número 0 equivale a la secuencia en bits para mostrar el 0 en el display. La posición número 1 equivale a la secuencia en bits que vimos en la tabla para mostrar el 1 y así va hasta la última posición. Y lo mismo si tienes uno de ánodo común, pues yo le puse una variable int, que es un arreglo int, en este caso display 7A de ánodo común, también lo mismo, tiene solo 10 posiciones, donde la posición 0 pues debe ser un 0x40 para mostrar un 0. Vemos que es diferente a la del cátodo común, pero todos estos números pues hacen referencia a los números binarios que están en la tabla de verdad, a estos números binarios. Entonces para poder programar el display de 7 segmentos utilizando estos arreglos, pues nos vamos a valer de una instrucción que se llama bitread y vamos a utilizar otra instrucción que es propia de aquí de la página Control Automático de Educación, una función que se llama puerto. Pero esas dos funciones entonces las vamos a explicar en el momento que veamos el código. Adicionalmente es importante que entiendas que cuando utilizamos dispositivos mecánicos surge un ruido que se conoce como el rebote. Este rebote sucede cuando pulsamos algún dispositivo mecánico. Entonces eso sucede cuando digitamos un botón, pues va a aparecer una especie de ruido. Vamos a suponer que el botón no estaba pulsado y apenas se pulsó, pues se va a generar esta clase de ruido que el Arduino puede interpretar ese ruido como varios unos y ceros, o sea como si se hubiera digitado el pulsador varias veces, cuando en realidad únicamente se digitó una vez. Vamos a ver que para evitar ese rebote pues necesitamos generar en nuestro código un antirrebote y lo vamos a ver en el ejemplo. Muy fácil,
evitar ese rebote, vamos a hacer simplemente en nuestro código colocar un retardo. Siempre que preguntemos por algún dispositivo mecánico, colocamos este retardo de 150 o 200 milisegundos. Vamos a ver por último entonces las resistencias pull-up, que también vamos a utilizar en este ejemplo. Simplemente las resistencias pull-up se colocan en las entradas digitales del Arduino. Entonces, al igual que lo hacíamos para declarar un pin como entrada, simplemente declaramos el pin que nosotros queramos con pin move. Colocamos el pin, el que sea, de los 14 digitales que tenemos y colocamos input, entrada, pero en este caso ya vamos a colocar guión bajo, pull up. Entonces ya le estamos diciendo al Arduino que ese pin va a ir conectado directamente a la resistencia interna que tiene el Arduino a positivo. Entonces con esta resistencia interna a positivo pues nos podemos ahorrar en nuestro hardware algunos componentes, como el componente de la resistencia. Aquí vemos entonces el esquemático de un Arduino. Por ejemplo, en la entrada pasada de las entradas digitales habíamos visto cómo utilizar un pulsador y utilizamos las resistencias pull down. Si no has visto este video, aquí te dejo un enlace para que lo veas. Vemos que la resistencia pull down es simplemente una resistencia que va a tierra, por eso se llama pull down, y aquí simplemente pues la configuramos como entrada. Vemos que es digital write 2, input, y simplemente entonces cuando se digita el pulsador pues el Arduino va a detectar. Pero en este caso, por ejemplo en el 10, si lo configuramos como una entrada pull up, entonces él va a utilizar una resistencia interna que tiene el Arduino conectada directamente a positivo, a 5 voltios. Entonces vemos que simplemente colocamos el pulsador y el otro extremo del pulsador pues va a tierra, porque aquí internamente es como si el Arduino tuviera esta resistencia, pero en lugar pues de estar conectado a la tierra, internamente pues la otra pata de la resistencia está conectado a positivo, y con eso entonces nos ahorramos el de colocar una resistencia en nuestro circuito. Vamos a ver entonces un ejemplo de un display de 7 segmentos con Arduino. Lo que vamos a hacer aquí es un contador incremental y decremental. Como ya lo vimos, vamos a tener dos pulsadores. Un pulsador va a estar con una resistencia pull down, en cuanto el otro pulsador pues lo vamos a hacer con la entrada pull up, y nos evitamos el uso de la resistencia. Tenemos un display 7 segmentos, en este caso vemos que es de cátodo común porque el común va a tierra, y simplemente si se digita este pulsador aquí, el que está al pull down, pues el contador va a incrementar, y si pulsamos el de pull up, el contador va a decrementar. El código está aquí para que lo descargues. Simplemente le damos copiar aquí, le damos control C y nos vamos para el Arduino IDE y lo pegamos. Aquí ya estamos dentro del Arduino IDE, entonces vamos a ver cómo es que funciona. Inicialmente entonces vamos a colocar los dos arreglos que ya habíamos visto, tanto para el display de cátodo común como para el display de ánodo común. Aquí les coloqué los dos, ya ustedes van a utilizar el que estén utilizando, indiferente. Ya vimos que son dos vectores. Vamos a declarar los pines. Entonces, como en el caso estamos utilizando desde el pin 2, que el pin 2 va a ser entonces el segmento A, el pin 3 el segmento B y así sucesivamente. Entonces el segmento A es el 2, el segmento B es el 3 y así va hasta el G, que es el pin número 8. Simplemente bautizamos los pines como ya lo hemos venido haciendo en nuestro curso. Vamos a bautizar también los pines de entrada, que es donde van los pulsadores. Entonces simplemente el pin 9 será el pulsador del incremento, que es este aquí, y el pin 10 pues será el pulsador del decremento. Aquí dentro entonces vamos a utilizar la función puerto, que la vamos a declarar antes del void setup. Esta función puerto es propia de aquí de control automático de educación, ya vamos a ver cómo trabaja. Y aquí tenemos nuestra función setup y nuestra función void loop. Entonces comencemos primero con la función setup, que es la configuración de los puertos. Como lo vemos aquí en el esquemático, pues vamos a configurar desde, para eso vamos a usar un for, creamos el entero que va a ser el contador y le vamos a decir configúreme el segmento A hasta el segmento G, siempre en un contador incremental. Configúremelos todos como salidas, así como lo hemos hecho en los videos pasados. Una vez configurados los 8 segmentos como salida, pues simplemente le vamos a decir configúreme el pulsador incremento como entrada, input.
Vemos aquí entonces que el pin mode del pulsador de decremento también estamos diciendo configúrelo como entrada, pero como entrada pull up, o sea que le active la resistencia pull up a esa entrada. Entonces, como lo vemos aquí, este pulsador no tiene ninguna resistencia porque lo estamos configurando con pull up. Y ahora es solo empezar a programar el loop. Lo primero que vamos a hacer entonces es simplemente mirar cómo vamos a mostrar los números de nuestro display 7 segmentos. Aquí vemos que nuestro programa principal, el void loop, ya lo vamos a hablar en detalle. Simplemente todo esto aquí que estoy seleccionando hace parte únicamente de la rutina para preguntar por los botones, si presiono el de incrementar o el de decrementar, y vemos que únicamente la rutina para mostrar en el display de 7 segmentos es esta aquí. Simplemente llamar la función puerto de control automático de educación y con eso simplemente podemos mostrar todos los números en el display utilizando entonces el arreglo de vectores que habíamos creado inicialmente arriba. Entonces vámonos para la función puerto. ¿Qué es lo que hace esta función puerto? Pues simplemente coloca en el puerto de salida los bits comenzando desde el pin inicial hasta el pin final. Vemos aquí que la función puerto pues tiene tres parámetros de entrada. Tiene un parámetro de entrada que serán los bits, tiene otro parámetro de entrada que es donde le vamos a decir el pin inicial y otro parámetro de entrada que es el pin final. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que aquí en bits le vamos a colocar un número. Vamos a decir que le quiero colocar el número 63. Ese número 63, si lo transformamos a binario, formato. Entonces vamos a ponerle aquí en decimal, le vamos a colocar el 63. Vemos el 63, nos dice que en hexadecimal es 3F y que en binario es 0011 y 4 unos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? 0, 1, 1 y 4 unos y 3F en hexadecimal. Perfecto, entonces si le colocamos 63 a nuestra función puerto, entonces yo quiero que esos bits salgan a través del puerto. Entonces yo le digo, saque esos bits desde el pin inicial. Entonces en este caso yo le voy a decir, el pin inicial va a ser el 2, el pin 2. Entonces sáquelos desde el pin 2 hasta el pin final. En este caso le voy a decir el pin 8. Entonces va a transformar estos 63 que son en decimal o en hexadecimal, usted lo puede poner como quiera. Él lo transforma en bits, entonces él ya sabe que ese número en bits es este aquí y simplemente entonces va a decir, bueno, por el pin 2 saco un 1, por el pin 3 saco un 1, por el 4 un 1, el 5 un 1, 6 un 1, 7 un 1 y en el 8 saco un 0, porque él transforma ese 63 y saca los bits en cada pin del puerto, iniciando desde el inicial que es el 2 hasta el final que es el 8. Entonces siempre deben ir en orden incremental, no se pueden esta función siempre lo va a hacer. Si usted le puso desde el 2 hasta el 8, entonces él se va a ir desde el 2 hasta el 8. Si le puso del 2 hasta el 13, él se va a ir del 2 hasta el 13. Entonces siempre va a coger todos los pines que estén en ese intervalo. Eso simplemente entonces tenemos el parámetro de entrada que es bits y el parámetro inicial y el final. Vemos entonces que aquí simplemente tenemos un simple for. Entonces el for va a empezar a contar desde el pin inicial que le involucramos aquí hasta el pin final, siempre incrementando. Y veamos que únicamente lo que está haciendo es utilizar la función digital write que nosotros ya sabemos usar, que es para escribir en un puerto, en una salida digital. Entonces le decimos digital write, entonces escriba en el puerto I, vamos a suponer que empezó ahora, entonces el puerto I será el pin 2, será este pin 2, digital write en el pin 2 y va a llamar esta función del Arduino que se llama bitread. La función bitread del Arduino simplemente es una función que tiene dos argumentos. Tiene un número, ustedes le van a colocar aquí el número en la X que quiera y aquí en N pues él te devuelve el bit en la posición N. Vamos a ver con un ejemplo que esto queda más fácil. Vamos a suponer que nosotros tenemos el número 11. El número 11 en binario se escribe 1, 0, 1, 1. Así se escribe en binario. En este caso es un número de 4 bits. Si utilizamos la función bitread, entonces decimos bitread del número 11, devuélvame el bit 0. Entonces él sabe que el número 11, él sabe que el bit en la posición 0
del número 11 es un 1, como lo vemos aquí, es un 1. Él siempre empieza de derecha a izquierda. Aquí le decimos bit real del número 11, pero devuélvame el bit en la posición 1. Entonces vemos que aquí en la posición 1, pues también tenemos un 1, él me devuelve un 1. Si le decimos bit real de 11, devuélvame la posición 2. Entonces vemos que aquí en la posición 2 tiene un 0, entonces él me va a devolver un 0. Entonces vemos que la primera posición es 0 hasta la última posición, que es 3. Entonces él me va a devolver eso es el valor del bit en esa posición. Eso lo hace esta función bitRead, que es propia del Arduino. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo, entonces simplemente habíamos dicho digital write en el pin 2 bitRead. Entonces él va a tomar el número bits. En este caso habíamos tomado el número 63, entonces va a coger el número 63. Entonces va a transformar el 63 a binario, que es este número binario aquí, y le va a decir devuélvame cuál posición de ese binario. Entonces simplemente que me vuelva la posición 0. Vemos que i inicialmente es 2 menos ini, el valor inicial. O sea, habíamos puesto que el valor inicial era el pin 2, entonces 2 menos 2 es 0. Entonces le estamos diciendo devuélvame la posición 0. Entonces en este caso la posición 0, ya sabemos que es de derecha a izquierda, la posición 0 es un 1. Entonces, ¿qué pasó? Todo esto aquí, este bitRead, bits, me va a devolver un 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Digital write en la posición 2 escriba un 1. Entonces vemos que eso es lo que está sucediendo aquí. En el pin 2 escriba un 1. Entonces por aquí va a salir un 1. Perfecto, era lo que necesitamos. Luego va a incrementar este contador. Vemos, incrementa más. Ahora se va para el pin 2 y se vuelve 2. Entonces va digital write y 2 bitRead. Nuevamente el número que habíamos colocado aquí en bits era 63. Entonces él va a leer, bueno, del 63 devuélvame la posición. En este caso será la posición 1. La posición 1 vemos que también es un 1. Entonces va a sacar por el pin 3, va a sacar un 1 y así va a ir por delante. Saca un 1 en el 4, en el 5, en el 6, en el 7 y en el 8 pues va a ser 0. Saca un 0 por aquí. Entonces simplemente lo que hace esta función puerto es tomar ese número y sacar los bits en los pines de salidas digitales de nuestro Arduino. Perfecto, entonces ¿cómo funciona? Simplemente llamamos a nuestro puerto y entre paréntesis pues colocamos el valor que queremos mostrar. Entonces yo le digo muéstrame el arreglo display. Entonces yo le digo en el arreglo display muéstreme el contador y sáqueme ese resultado desde el segmento A hasta el segmento G. En este caso sáquelo desde el 2 hasta el 8. Entonces aquí habíamos creado una función, un entero contador igual a 0. Él va a empezar en 0. Contador es una variable que comienza en 0. Entonces si contador vale 0, entonces miremos display 7c es el nombre del arreglo, ¿cierto? Entre llaves colocamos aquí contador. Entonces en este momento contador es 0. Entonces él me va a devolver el número que esté en la posición 0. ¿Qué número está en la posición 0? Es este 0x3f, que curiosamente es este de aquí, el 63, 0x3f. Entonces ahí en la posición 0 va a sacar por los puertos estos números binarios. Y como ya lo vimos a través de la tabla de verdad, esta tabla de verdad, pues nuestro Arduino va a mostrar un 0 en el display 7 segmentos. Eso es todo lo que hace. Si aquí el contador fuera 8, entonces él viene aquí a display 7c, que yo tengo un display de cátodo común, y como está el contador en 8, él va a ir a la posición número 8, comenzando siempre a contar desde 0. Entonces esta primera es la posición 0, posición 1, posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces la posición 8, él va a coger este número, en este caso es un número que está en hexadecimal, y simplemente pues lo va a colocar aquí en nuestra función puerto y lo va a sacar por los puertos digitales del Arduino mostrándonos un 8. Así de simple y fácil podemos mostrar los números en Arduino. ¿Qué es lo que nos queda aquí? En el void loop simplemente nos falta solo es preguntar por estos botones. Vamos a preguntar por el botón de incremento. Simplemente le vamos a preguntar si, como lo habíamos visto en las entradas digitales, digital read incremento fue presionado. Si fue presionado, perfecto. Entonces cuando fue presionado, vamos a esperar un retardo de 100 milisegundos para evitar el rebote.
Y una vez pasa los 10 milisegundos vamos a hacer un while que diga nuevamente mientras digital read incremento esté presionado. Entonces quédese dentro de este while. ¿Para qué? Él nunca, si usted presiona el botón y lo deja presionado, él se va a quedar esperando hasta que usted suelte el botón para después hacer la cuenta. Entonces si usted deja hundido el botón, entonces él se va a quedar infinitamente en este while hasta que usted no suelte ese botón. Una vez suelta el botón, como hemos soltado el botón y es un sistema mecánico, vamos a esperar otros 100 milisegundos para evitar el antirrebote. Y ahí sí, como era el botón incremental, ahí sí entonces incrementar. Bueno, entonces incrementemos el contador. Para el caso del botón decremental, como es un botón con pull up, la lógica es inversa. Es decir, que debemos agregar el signo de admiración, que es como la negación. Entonces, en este caso, ese botón, como tiene un pull up, él siempre está recibiendo un 1. Por ejemplo, el botón de incrementar, cuando usted no lo presiona, cuando él está quieto, vemos aquí, cuando usted no presiona este botón, él siempre va a mirar en la puerta un 0 lógico. Pero a diferencia del pull up, si usted no presiona el botón, él siempre va a ver aquí en la puerta del Arduino un 1 lógico. Entonces es inverso. Entonces en este caso, si usted no presiona el botón, pues va a haber un 1 lógico, pero aquí lo estamos negando. Entonces él siempre va a ser, bueno, no ha presionado el botón, entonces gracias a esa negación todo esto va a ser 0 lógico. Perfecto, cuando usted presione el botón de decrementar, esperamos 100 milisegundos para evitar el antirrebote y nos quedamos en este while, que es la misma cosa. Es el mismo que aquí, solo que aquí le ponemos la negación porque es una entrada pull up. Entonces él se va a quedar infinitamente en este while hasta que usted no suelte el botón. Cuando usted por fin suelte ese botón, ahí sí vamos a esperar los 100 milisegundos para evitar el antirrebote y decrementamos aquel contador. Si decrementó el contador, listo, lo decrementa y lo vamos mostrando allá en el puerto, aquí en el display, gracias a nuestra función. Y debemos hacer cumplir otras dos condiciones. Por ejemplo, si estamos incrementando el contador y el contador llegó a 9, ¿qué pasó si llegó a 9? Si es mayor a 9. Si el contador es mayor a 9, entonces como no tenemos cómo mostrar más números, simplemente pues vuélvame contador igual a 0. En caso contrario, que estemos decrementando el contador, si el contador es menor que 0, entonces simplemente póngame el contador igual a 9. Así la cuenta se repite por un lado o por el otro, sea cual sea la que se cumpla primero, y siempre pues va mostrando el resultado del contador en el display gracias a nuestra super función del puerto que hemos creado aquí en la página Control Automático Educación. Miremos cómo simularlo en Proteus. En Proteus entonces vamos a buscar los componentes aquí en P y buscamos el Arduino, los pulsadores, las resistencias y el display. Y aquí tenemos otro tipo de display, 7 segmentos. Ánodo común, cátodo común, en este caso va a colocar doble clic, cerramos. Y vamos a armar entonces nuestro circuito aquí en Proteus. Listo amigos, hemos construido entonces el circuito en el Proteus para simularlo. Aquí simplemente entonces tenemos el pulsador pull down que va conectado al pin número 9 y el pulsador pull up que va conectado al pin número 10. Tenemos nuestro display de cátodo común, vemos que es de cátodo común porque el común va a tierra y el resto, este display comienza A, B, C, D hasta G. Entonces van conectados el A en 2, el B en 3 y así hasta el último que es G en 8. Solo entonces nos falta irnos al Arduino IDE, que es este de aquí. Le tenemos que dar compilar. Aquí que tenemos el punto X, lo copiamos sin ir a copiar las comillas. Recordemos que esto ya lo vimos en otro video pasado. Le damos doble clic al Arduino, al simulino, y donde dice Program File, pegamos la dirección del punto X, le damos OK. Y tenemos listo nuestro Arduino. Simplemente entonces le damos simular aquí en play y vemos entonces que ya nos está mostrando el 0, que si yo hundo aquí el pull down, pues él debe comenzar a incrementar. Perfecto, 6, 7, 8, 9, 0. Muy bien. Y con el de pull up debe ir en sentido contrario, decrementando 1, 0, 9, 8, 7. Perfecto, hemos hecho entonces la simulación en Arduino. Solo nos falta programar el Arduino en nuestro circuito real.
Para programarlo en el circuito real, primero verificamos en herramientas el puerto donde esté conectado al Arduino, en mi caso es COM7, y le damos simplemente subir, y con eso entonces ya tenemos nuestro programa en el Arduino. Bueno amigos, con eso entonces le damos fin al video del día de hoy. Ya aprendieron a programar el display 7 segmentos en Arduino, ya saben cómo programar el antirrebote e incluso ya saben cómo colocar las resistencias pull-up dentro del Arduino. Ya han aprendido 3 cosas muy importantes con nuestra tarjeta de desarrollo. Si les gustó el video, denle me gusta. Si no les gustó, pues denle no me gusta y compartan entonces este video con sus enemigos para torturarlos con este video. Si todavía no se han suscrito al canal, suscríbanse y nos vemos en la siguiente entrada de nuestro curso de Arduino. Que estén muy bien, hasta luego. Puedes seguirme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal dando clic en mi foto y activando la campana de notificaciones y no te olvides de ver el siguiente video.